Hola a todos y todas. Esta es una nueva entrega del ciclo Las palabras y las cosas y las ciencias, organizado por la Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y el tema que se abordará hoy es Juventudes y Participación en Argentina Actual, entre incertidumbres, expectativas y desafíos. Para abordar esta temática, convocamos y amablemente aceptaron la convocatoria Patricia Acevedo, que es magíster en Ciencias Sociales, es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y es secretaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales de esa Casa de Altos Estudios. Pablo Bomaro, que es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, docente universitario. Sofía Sánchez, una joven participante del Movimiento Campesino de Córdoba, y Diego Belaunzarán Colombo, integrante de Les Jóvenes. Y sin más, ya le doy paso a las y los panelistas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Patricia, sí, dale, te dejo a vos comenzar. Solo quería agradecerle a Mónica por la porque invitación. soy la mayor, ahora que somos todos jóvenes. Muy bien, son Bueno, las decanas de este diálogo. Sí, muchas gracias. La idea que se nos ocurrió y que por ahí voy a arrancar en esto que llamamos un diálogo entre distintas voces, fue arrancar, comenzar valga la redundancia, este diálogo desde nuestras trayectorias, pero no porque las trayectorias sean, digamos, en términos de nuestro currículum, sino de trayectorias de vida, en relación a la participación y cómo cada uno de nosotros hoy estamos preocupados no solo por conocer en torno a la participación de los jóvenes, sino también por intervenir y participar. Entonces, en esta línea, a mí me gustaría tirar algunas 2 o 3 afirmaciones como para dar lugar a Pablo y después sí escuchar a nuestros compañeros y seguir con ellos el diálogo. Una primera idea en relación tanto a la participación juvenil como en otros espacios y de otros sujetos, es que todos hablamos, somos construidos desde algún lugar o desde algunos lugares y desde algunas experiencias vitales que nos han ido marcando. Y en ese sentido, si bien hoy etariamente quienes estamos acá en este diálogo formamos parte, por así decirlo, de distintas generaciones, es probable que todos hayamos sido marcados o tengamos huellas de nuestra familia, de la escuela, del tiempo histórico, de los momentos sociopolíticos en los que vivimos, como así también de las experiencias de participación que hayamos tenido. Fue entonces desde este lugar de pensar que la participación no es algo individual o singular, sino que se da en contextos sociohistóricos y que esos contextos sociohistóricos, como digo, tienen que ver con los espacios familiares, con las redes de amigos, con la escuela, con las distintas instituciones y organizaciones por las que circulamos, que lanzamos, por así decirlo, algunas ideas a nuestros compañeros. Bueno, esta sería como una primera cuestión que a mí me parecía interesante plantear, que lo que podemos decir hoy no son ni experiencias ni reflexiones individuales, sino que en todo caso tienen que ver con trayectorias colectivas que cada uno de nosotros hemos ido construyendo y nos han ido construyendo en relación a la participación juvenil. Excelente, Patricia. Sí, a ver, simplemente agregar un poco cuando tuvimos esta invitación de parte de Mónica Mendoza y del MinCIT para organizar este encuentro. Bueno, pensamos que era muy importante justamente dialogar con los y les jóvenes, ¿no? Porque pensábamos que justamente una de las cuestiones que Patricia también señalaba, tiene que ver con reconocer el protagonismo juvenil creciente en diferentes ámbitos de la vida argentina, de la sociedad argentina, y yo diría también a nivel regional, a nivel latinoamericano, es decir, protagonismo político, social, cultural, económico, territorial, en los barrios, en diferentes esferas, digamos, productivas y diferentes esferas sociales, pero no siempre ese protagonismo va acompañado por una escucha.
O sea, por un lugar de la voz de las juventudes, por una escucha de la palabra, ¿no? Los y las que trabajamos con juventudes, muchas veces decimos que las juventudes son muy habladas y poco escuchadas. Sí, o sea, son muy habladas por otros, en general habladas por las y los adultos, habladas a su imagen y semejanza también, o sea, producidas a imagen y semejanza de lo que los adultos quieren o queremos, yo me coloco también en el mundo adulto, que las juventudes sean, y poco reconocidas como productoras, poco escuchadas en su voz propia, digamos, ¿no? Y entonces a veces faltan espacios para la expresión de esas voces juveniles. Entonces creemos que esto es parte de un ejercicio y de un esfuerzo de visibilización, de reconocimiento y de escucha de las producciones, de las prácticas, de las voces, de los valores, de los lenguajes que los y les jóvenes producen en su accionar cotidiano. Y también, como también mencionaba Patricia, algo vinculado con la transformación o la alteración de las vidas de todos nosotros, pero sobre todo de las juventudes, en la pandemia, ¿no? También reconociendo que la pandemia precarizó fuertemente los mundos de vida juveniles, tanto a nivel material, a nivel de desempleo, a nivel de degradación de algunas condiciones materiales de vida, por ejemplo en barrios populares, a nivel de segregación, a nivel también de conflictos con las fuerzas policiales en muchos casos, pero también hubo un cierto deterioro vincular, o sea, subjetivo, entre comillas, psicológico, vinculado con la salud mental, vinculado con la virtualidad, vinculado con la falta de encuentros presenciales con sus compañeros, vinculado también con el no tenerlos en cuenta. Porque para la educación virtual o presencial en ningún momento se incorporó la voz estudiantil para tomar decisiones. Cuando se pensó en un verano, como el verano del 2021, o sea, el verano que va de 2020 a 2021, hace solo 6-7 meses, tampoco se convocó a las juventudes para pensar un verano entre todos y todas, en pandemia, posibilitando encuentros presenciales, posibilitando diferentes cuestiones que luego entonces hicieron que se responsabilice supuestamente a la juventud para los contagios, por los contagios. ¿O qué pasaba con las juventudes rurales, con la conectividad, por ejemplo, que existe en áreas rurales para teletrabajo, para educación virtual o para vincularse con sus pares por las redes sociales o por el mundo digital? Por lo tanto, creemos que todos estos temas está bueno visibilizarlos y ponerlos sobre la mesa, porque si los ocultamos sabemos que los resultados no van a ser buenos porque los malestares siguen por debajo procesándose. Por lo tanto, qué mejor que visibilizarlos, que ponerlos sobre la mesa, que debatirlos entre todos, por supuesto con una idea de superación, ¿no? Y con una idea siempre de ampliación de derechos, de mayores reconocimientos y nunca una idea regresiva, nunca una idea de conculcar derechos, nunca una idea de volver hacia propuestas regresivas, sino más bien una idea superadora, una idea de seguir ampliando, de seguir resistiendo y de seguir, digamos, reconociendo. Así que si te parece, Patricia, podemos iniciar. Sí, ya Mónica presentó a Sofía del Movimiento Campesino de Córdoba y a Diego de Les Jóvenes, y entonces podemos empezar a dialogar con ellos. Si vos querés, como vengo embalado, les hago como una primera pregunta para empezar a dialogar y luego continuamos todos. Simplemente, bueno, a ver, queríamos como así, bueno, tanto Mónica como mismo Patricia y yo nos presentamos. Yo a lo mejor no dije mucho, bueno, venimos trabajando también con Patricia en diferentes ámbitos, entre otros en Claxo, en el Consejo, digamos, Latinoamericano de Ciencias Sociales, en espacios de juventudes, hemos compartido espacios en la RENIJA, que es la Red Nacional de Investigadores en Juventudes, nos hemos encontrado en Córdoba, en Buenos Aires, en diferentes ámbitos, siempre pensando y siempre trabajando desde y con las juventudes, no tanto para o sobre o por, sino más bien desde y con, ¿no? que me parece importante. Y entonces, como nosotros contamos un poquito quiénes éramos y de dónde estamos parados, también queremos que ustedes dos cuenten un poco, bueno, a ver, o sea, quiénes son y cómo llegaron a ser quienes son, o sea, cómo son hoy en día participantes o jóvenes que están dentro del movimiento campesino o dentro de Les Jóvenes, que nos cuenten un poquito cómo fue ese proceso, ¿no? Quien quiera empezar. Diego está ahí haciendo malabarismos con su celular, que lo deje quieto por favor, y puede ser Diego o puede ser Sofía para que comiencen a contarnos esto. Diego, ¿querés hablar? Y después le hago yo. Bueno,
Te iba a decir que arranque vos si querías, Sofi. Bueno, Pero como dale. quieras. Dale, largo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Yo soy Sofía Sánchez, soy del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Bueno, soy de Cruz del Eje, participo de la organización hace 4 años. Tengo 27 años, soy también estudiante de trabajo social del CRES de Anfunes, la extensión áulica, que inició ya por el 2014. Y bueno, en principio me gustaría contar primero cuál es el espacio donde participo en mi militancia, ¿no? Que es el Movimiento Campesino de Córdoba. Que surge en los años 90 con, nosotros y nosotras decimos que surge a raíz del hartazgo de los compañeros campesinos que estaban organizados por la especulación inmobiliaria y el avance de la frontera agraria. Y surge desde ahí, nos empezamos a organizar principalmente por áreas. Me gustaría nombrar también las áreas que son salud, feminismo, comunicación, producción y comercialización. Fue como más o menos le fuimos encontrando la vuelta para poder generar las condiciones a que nuestra organización diera respuesta a los distintos ámbitos de la vida campesina, ¿no? Y desde entonces, bueno, yo integro varios de los equipos que están en el MCC, integro el equipo de territorio, el equipo de feminismo y el equipo de comunicación. Para nosotros el equipo de territorio es uno de los equipos más importantes porque es quien hace un montón de años, hace 20 años atrás, empezó a cuestionar la tenencia de la tierra y nos dimos cuenta que teníamos poca y nos dimos cuenta que nos desalojaban y nos dimos cuenta también que el patrón y que el empresario la tenía toda, que las condiciones de las políticas públicas estaban favoreciéndolos a ellos y empezamos a gritar muy fuerte y nos organizamos y desde entonces surge nuestra área de territorio que también la pregunta esta de pandemia me parece interesante para poder exponer que nosotros en medio de la pandemia en el 2020 tuvimos 16 órdenes de desalojo en toda la provincia. Yo puntualmente soy del zonal de Cruz del Eje, que es una de las partecitas de la organización. Entre ellos, la orden de desalojo de la Ramona Bustamante en el mes de junio, que, bueno, la Ramona nos dejó, se fue, se convirtió en emblema de lucha. Para nosotros la Ramona se lleva la herida más grande del patriarcado, de la especulación inmobiliaria, de la justicia patriarcal que nos vulnera, que nos deja fuera de registro en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida, principalmente en nuestra producción y en nuestra tenencia de la tierra. Me pareció también necesario traerla a ella a este espacio para agradecerle, porque hoy se convierte en bandera, y bueno, para también visibilizar que la juventud también está organizada dentro del monte, también está luchando por la soberanía alimentaria en áreas productivas, soñando con fábricas, soñando con poder generar mayores condiciones y favorecer la producción local, poder organizarnos y seguir produciendo alimentos sanos. Nosotros hace 3 años atrás nos empezamos también a organizar en los barrios, principalmente en Cruz del Eje y en Anfunes. Nosotros hoy tenemos alrededor de 26 barrios organizados en todo ese arquito noroeste. Y para nosotros es importante también estar desde acá para seguir visibilizando la soberanía alimentaria y bueno, el año pasado, gracias a las condiciones que
que pudimos ponerle a la fábrica de tomate de Cruz del Eje, pudimos producir en nuestras condiciones más dignas y producir una salsa de tomate que se comercializa desde Rosario, Buenos Aires, Córdoba y todos nuestros locales adentro de la provincia. Una fábrica que soñaron nuestras compañeras hacía 15 años atrás y hoy es real, hoy está en funcionamiento y la llevan adelante pibas jóvenes entre 19 y 23 años, con hijos, hijas que son parte del barrio hace un montón de tiempo. Y bueno, a mí me parecía necesario también traer eso, a que estamos construyendo un feminismo también campesino, popular, en los barrios y en el campo. Y bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sofi. Si te parece, Diego, y después que ustedes se van presentando, bueno, seguimos esta rueda de diálogo que da para más. Ya está claro que da para bastante más del tiempo previsto, pero bueno, vamos a intentar escucharlo y hacer alguna síntesis. Diego, perdón. Diego. Bueno, sí, me presento. Yo soy Diego, soy de Capital Federal, acá de Buenos Aires. Brevemente, está buenísimo lo de las trayectorias porque me parece que es algo que siempre se olvida, contar de dónde viene la gente, y es importantísimo para entender qué está haciendo la gente. Yo nací acá en Capital Federal, fui a una secundaria al Carlos Pellegrini, que ahí empecé a militar en el Carlos Pellegrini, apenas entré en primer año. Después empecé a participar más de lleno en el centro de estudiantes y yo fui presidente ahí, fuimos conducción en el año 2012, perdón, hace bastante tiempo ya, miren cómo ha pasado el tiempo. Después nada, me fui de viaje, conocí Latinoamérica un poco, tuve ese privilegio. Creo que eso también me acuerdo, ahora que me recuerdo, fue algo que se hizo mucho en esa época. Me acuerdo que muchos jóvenes que me hacen 13 años de viaje, y ahora no veo tanto de eso, y pensaba el otro día que tiene que ver con el tiempo que teníamos en ese momento, ¿no? El tiempo y la plata, otra Argentina. Y bueno, nada, después empecé a estudiar sociología, y la verdad que la sociología me ayudó mucho, y después en ese regreso me encontré con el peronismo, y ahí me empecé a ser peronista, digamos, porque en el Pellegrini, si bien me gustaba Cristina y me gustaba, bueno, sobre todo Cristina, porque Néstor era muy joven, no, lo fui aprendiendo, digamos, y bueno, nada, después armamos en el 2019 un colectivo, el colectivo que participa se llama Les Jóvenes, que tuvo como distintas mutaciones. Empezó siendo en 2019, tuvo que ver con que veíamos que en las organizaciones políticas hay comisiones de juventudes, que en realidad lo que veíamos era que eran formas de, no de darle causa a la juventud, sino de tapar la juventud, ¿no? De forma de, bueno, hacemos que los escuchamos, pero en realidad las organizaciones no se hacen jóvenes con esas comisiones. Y también tenía que ver con la lectura de otro proceso, que era del cual yo formo parte, que cuando los jóvenes que fuimos a la secundaria en mi época, un poco después y un poco antes también, 2018, 2010, 2012, hubo un proceso de toma de colegios acá en Capital Federal muy importante, que fue 20 colegios en el 2008, 40 colegios en el 2010 y 60 colegios en el 2012. Entonces en el 2019, toda esa juventud que empezó a hacer política, bueno, por ese contexto del país, donde se podía y donde había plata también y tiempo para hacerla, y la motivación del país que proponía Cristina, se había volcado a la política. Con el macrismo se fue. Nosotros jodíamos, por lo menos acá, esta juventud porteña que se fue a hacer yoga, o todos nos fuimos a hacer lo nuestro, ¿no? Pero leíamos que esa experiencia común que habíamos compartido de ser parte de la escena pública nos iba a convocar, o nos iba a retrotraer la fuerza, las ganas de hacer algo en el 2019 para sacarlo a Macri, que es la que nos había sacado el futuro. Y también lo que leíamos en ese momento era que no podíamos convocar a los jóvenes con esa idea más clásica de repartir volantes en la esquina, porque entendíamos que, bueno, que había habido un proceso también en el macrismo, con las redes sociales, con la digitalización, etcétera, mucho más fuerte, que bueno, que teníamos que buscarle otra vuelta. Y después, bueno, esa es un poco mi historia, mi trayectoria. Y después vino la pandemia.
que, bueno, perdón, también nada, milito, qué sé yo, por mi viejo, por mi vieja, como que eso también siempre es parte, ¿no? Vino la pandemia que también nos hizo replantear bastantes cosas como colectivo. Nosotros en 2019 teníamos como una visión mucho de que, bueno, de que había que usar las redes sociales, y creo que con la pandemia empezamos a ver bastantes cosas en las redes sociales que ahora nos hacen pensar, bueno, otras cosas. No digo no usarlas, pero sí varias cosas. Hace poquito, esto es lo más importante que hicimos durante el 2020, lo más importante que hicimos fue ahora en el 2021, el 25 de septiembre estrenamos un documental que se llama ¿Qué queremos hacer? Ese documental básicamente es hijo de la desolación, de la tristeza y la distancia que sentimos a través de las pantallas durante el 2020, y por eso decidimos en enero, en febrero, en marzo del 2021 salir a entrevistar jóvenes por el país, por la mayor cantidad de lugares que pudimos, porque básicamente fue un proyecto autogestionado. Entonces fuimos por donde pudimos, llegamos hasta Misiones, fuimos a Córdoba, etcétera, y así fuimos a 13 localidades, y también la idea de esas localidades que visitamos fue intentar encontrar la mayor representatividad. Fuimos a zonas rurales, donde nos encontramos con jóvenes que, digamos, que viven en el campo, entonces tienen problemáticas rurales. Fuimos a ciudades a entrevistar jóvenes de, no sé, Venado Tuerto, Junín, que son ciudades intermedias, ¿no? De 100.000 habitantes, 150.000, que de repente aparecen otras problemáticas. Fuimos a ciudades, bueno, Capital Federal y Córdoba Capital, y también los conurbanos de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nada, a mí me parece que la pandemia cambió mucho las cosas. Yo creo que la idea de que... Yo creo que a partir de que llegó Macri, para los jóvenes se nos empezó a desdibujar el horizonte, porque bueno, nada, nacimos en un país donde, yo me acuerdo, hablaba con una amiga, ella era moza en 2014 y cobraba 12.000 pesos, creo que eran 800 dólares, una cosa así. Lo hablamos así, no recuerdo los números exactos, pero la diferencia, ¿no? de los dos países. En 4 años medio que cambió la película, y con la pandemia se aceleró todo. Yo me acuerdo que en 2019 quizás hablabas con personas más grandes, de los 70, y bueno, y te ponían en duda los alcances del calentamiento global y de la digitalización de la vida, y me parece que esos dos procesos con la pandemia han llegado, bueno, ahora estamos en Zoom, más allá de, porque ha traído una nueva forma de comunicación la pandemia. Y bueno, no sé, sí, sigo un poco. Y nada, creo que, bueno, en ese documental que hicimos y que vimos mucho eso, vimos esa tristeza y esa desolación que sentimos, de muchas cosas. Yo creo que el no ver el futuro, básicamente, nada, es muy complicado, y creo que lo que hoy en día con la pandemia, con el calentamiento global, lo que nos están costando encontrar es esa idea de futuro. Bueno, no sé si seguir o si... sigo, básicamente. Nada, nos está... Sí, a ver, o sea, puedes seguir un poco porque, perdón, o sea, perdón, Diego, ahí con Patricia habíamos también pensado en un poco preguntarles dónde están militando, dónde están participando y cómo la pandemia trastocó sus vidas, pero al menos vos, un poco también, Sofi, pero vos seguro estás avanzando sobre esos puntos, así que podés seguir, y a lo mejor después también seguir con Sofi para que nos cuente estos puntos que vos estás tocando. No sé si te parece bien, Patricia. Sí, justo estaba pensando eso. Bien. Dale, entonces seguí unos minutos más para que también Sofi pueda intervenir, ¿no? Pero dale, seguí, Diego. Dale. No, a ver, de la pandemia varias cosas. Voy a traer reflexiones personales, y sobre todo reflexiones asociadas al documental que hicimos, que entrevistamos varios jóvenes y que hay muchas frases y muchas subjetividades expresadas que cuentan mucho. El documental está dividido en 4 partes, lo voy a traer porque me parece que está bueno para... Hay una primera parte que es el silencio, y que ahí se ven los cuerpos y las subjetividades afectadas por la pandemia. Recuerdo frases y comento frases como la pandemia, y con la pandemia se fue todo, dice una joven de Junín, y con la pandemia me pude desprender del celular, dice otro joven, y con la pandemia me pregunté quién quiero ser, si está bien mi camino. Creo que ese momento de silencio, de aislamiento, y de que cada uno se encontró consigo mismo,
ha llevado a lo que Horacio González puso en grandes palabras. Él escribió un texto, el último texto antes de morir, se llama Llorando para adentro. Creo que es un gran texto para poner en palabras lo que ha pasado en pandemia, y él habla de la perspicacia íntima, ¿no? Creo que todos nos encontramos con nosotros mismos, y que bueno, que en este mundo de la velocidad es lo que tanto falta, ¿no? Es el momento de encontrarse y que al fin y al cabo implica una reflexión. Y ese encontrarse creo que ha generado, bueno, nada, es algo inédito, porque veníamos de la velocidad, la velocidad, la velocidad, la velocidad. Pero bueno, eso fue un poco tiempo, ¿no? Porque después medio que esa soledad se fue generando más malestar. Y creo que con la pandemia, nada, nos cambió la película. O sea, nos cambió la película, básicamente. Como decía antes, nos está costando ver un futuro. Creo que se ha acelerado todo, y creo que por primera vez, esto es lo que hay que empezar para mí a decir, el capitalismo no está demostrando que no nos está dando respuestas a nosotros como generación. Creo que ese es un gran distintivo de esta generación, porque a veces también se cree que, bueno, que todas las juventudes son iguales, y en realidad no. En realidad nunca en la historia de la humanidad el humano se ha encontrado con la digitalización o con la automatización del trabajo. Algo que siempre decimos, que bueno, el humano trabaja desde que cortó la ramita del árbol, pero que ahora por primera vez en su historia está con la posibilidad de, bueno, que trabaje la máquina. Y creo que la situación del calentamiento global y de que no hay recursos para la vida que veníamos llevando, también es como, bueno, hay que cambiar entonces. Hay que cambiar o bueno, o que no haya reflexión y que sea como el Titanic, que seguimos avanzando hasta que tenemos el iceberg justo ahí, bueno, y hacemos como que queremos doblar, pero en realidad no queríamos doblar. Y bueno, en eso está, nada, en eso estamos. ¿Qué más? Quizás alguna pregunta me ayude a volver a contar el rumbo del... Yo ahora me gustaría, digamos, que a lo mejor Sofi, que has estado escuchando igual que nosotros, yo ya estoy encontrando, y probablemente ustedes, que hay varios puntos en común, a pesar, digamos, de las diferencias no solo geográficas, sino si hay algo más distinto que Cruz del Eje, por si no lo conocen, que la Capital Federal, nombre no, pero sin embargo hay atravesamientos que creo que están dados por la temporalidad, por el momento sociohistórico que vivimos, pero también por el momento generacional, ¿no? A ustedes les toca ser jóvenes en determinados momentos, así como a algunos de nosotros, digo... Yo siempre digo, bueno, yo fui joven en la primavera democrática, y me tengo que poner a explicar qué era la primavera democrática. Entonces uno también es joven en un contexto y hay atravesamientos. Entonces quizás para los dos, por ahí, pensar, o sea, hemos visto, digamos, cuál es la trayectoria en términos, insisto, no individual de que uno se la hace a la trayectoria, sino en términos de una construcción colectiva de participación juvenil, de cada uno de ustedes. Nos han contado, digamos, sin ponerle nombre y apellido, porque no hace falta, quiénes han influido quizás en esas trayectorias, ¿no? La familia, la escuela, el espacio territorial. También me parece que hemos identificado algunos ejes que son comunes y algunas cuestiones que seguramente son muchas más que la pandemia hizo ruptura, fragmentó, nos obligó a reacomodarnos a todos. Sin embargo, nosotros decimos, bueno, cada generación, cada grupo, digamos, poblacional tuvo desafíos distintos en esos reacomodamientos, y algunos fueron incluso más atendidos que otros, ¿no? En términos de los medios de comunicación, sistemas de salud. Por ahí la pregunta o el eje que tiraría para los dos, que habíamos también estado conversando con Pablo, es cuáles son los desafíos que ustedes ven en términos sobre todo de participación en general, pero bueno, participación juvenil en particular, en esto que yo no me animo a decir post-pandemia, pero al menos en esta
en esta nueva etapa que estamos viviendo, en esta nueva normalidad que no sabemos tampoco cuánto va a durar, pero en la que sin duda empezamos a reencontrarnos, empezamos a volver a cierta presencialidad que tiene que ver con, bueno, cuestiones que ustedes planteaban, como el tema de la ocupación del territorio, los modos de estar, ¿no? Es como que, bueno, sí. Bueno, no, cosas que dijiste, Patricia, que me dieron ganas de decir cosas, y algo que dijo Pablo, que nada, que esto de que se habla mucho por las juventudes y no se las escucha, y a mí me cuesta mucho entender, a mí algo que no estoy pudiendo entender de este momento de salida de la pandemia que estamos teniendo, que es que, a ver, la pandemia no es lo mismo que hayas tenido 35, 40, 50 o 60 años y te haya tocado la pandemia, porque no tenés la vida resuelta, porque nunca la tenés, pero sí tenés la vida más o menos encaminada. No es lo mismo eso que te agarre la pandemia o terminando una carrera, o a la mitad de la carrera, o empezándola, o terminando el secundario, o en la mitad del secundario. Entonces, y a esto que voy, a que sí, la pandemia le ha afectado brutalmente a los jóvenes, que sobre todo lo que se ha roto en el mundo para los jóvenes, y para los grandes es la idea de futuro, pero es mucho más complicado no ver un futuro cuando todavía no tenés ni una casa, ni una familia, ni un trabajo estable, que cuando eso quizás alguno de esos elementos está resuelto. Entonces, a mí me cuesta mucho entender, por eso celebro esta actividad, cómo no se está poniendo a los jóvenes al frente. Porque además algo que hablaba también Pablo, que es que las juventudes están altamente politizadas. Lo que pasa es que no es la política del siglo XX, no es la política de los 70 y no es la política de los 90 y tampoco es la política del 2000, cuando arrancó el 2000 ni el 2001. O sea, hoy el pibe que es vegano, que supuestamente nunca se lo asocia con que eso es una expresión política, hay una expresión política ahí, hay una politización y hay una participación política, porque el pibe o la piba para ser vegano hizo un proceso, una reflexión y una decisión, y una crítica al mundo, y por eso decide ser de otra manera. Y así un montón de expresiones de jóvenes que les muestra que le preocupa lo público, lo común, que al fin y al cabo eso es la política. Entonces, a mí hay una figura que me gusta traer, porque hay una idea fuerza que planteamos en el documental, que es la de puente generacional. Hay algo que decimos nosotros en el documental. Hay que construir un puente generacional. ¿Para qué? Para construir un mito. Un mito, que esto es lo que dice una piba del documental de Córdoba, un mito que nos permita volver a construir una vida en comunidad, que es la única forma de vivir la vida. Y lo del puente es importantísimo porque ahí me parece que está la cuestión más estructural, de análisis sociológica, que es que, a ver, la generación de los 70, acá en Argentina y en todo lado del mundo, llegó a la escena pública e irrumpió, hizo el Mayo francés allá en Europa, acá apareció la guerrilla, etc., distintas expresiones, pero aparece porque, esta es una lectura, que son hijos del baby boom, ¿no? De una post-segunda guerra, son hijos también de un capitalismo que destruyó la riqueza como ningún otro capitalismo. Entonces, medio que coparon la escena pública, llegaron y dijeron, acá estamos nosotros, córranse, llegamos nosotros. Por eso uno dice, che, como con 24 años algunos se juntaban con Perón, y nosotros tenemos 24 años y nunca tuvimos un trabajo, por decir un posible ejemplo. Y la idea, o sea, y la cuestión es que ahora somos menos jóvenes, y cuando llegamos a la escena pública, no son las mismas posibilidades que antes. O sea, si hay trabajo en blanco, quizá no alcanza la línea de pobreza. Con suerte hay trabajo en blanco. Si no hay precarización, y si no, no hay trabajo. Entonces, en esas condiciones es muy difícil imponer condiciones, decir, acá estamos, escúchennos. Y creo que la situación del mundo es tan dramática que necesitamos los grandes y los jóvenes de ese puente. Porque si no, no vamos a poder construir ese mito. Ese mito es, bueno, poder poner en el horizonte que hay un futuro posible, y que el horizonte no es la distopía que nos propone una lógica que además se ha instalado mucho y se agudizó con pandemia, que es la lógica del algoritmo, ¿no? Y la lógica financiera. Pareciera ser que en este mundo hay solo una forma de hacer las cosas, ¿no? Es como Google Maps. Google Maps te dice, no, vas así, y vos vas así, y vos no sabés cómo ir, y vos después te olvidaste de qué calle era, y te olvidaste cómo, ¿no? Esa es la automatización. Y me parece que eso es una univocidad, o sea, hay un camino único que es totalitario. O sea, es una forma nueva de totalitarismo que quizás habría que ver si no está impregnada en nuestra forma de pensar y de sentir.
pero claro que es posible otra cosa, porque creo que es lo que nos proponen ellos. Sí, obvio, en Twitter es mucho más lógico pensar que se prolifere la violencia, por ejemplo, ¿no? Cuando uno puede poner 240 palabras y cuando el algoritmo te premia más puteando o odiando a alguien que dando un debate. Pero cuando el humano se encuentra, se mira a los ojos, nada, me parece que aparecen otras cosas. Y bueno, nada, lo último para cerrar es que con el documental que hicimos, que nada, está subido a internet y que es una gran herramienta para el debate sobre todo, esta pregunta que planteamos, ¿qué queremos hacer? El otro día pensábamos algo, que quizás el capitalismo siempre nos propuso, bueno, cumplir tu deseo, ¿no? Entonces, uno nace y dice, bueno, a ver qué quiero hacer, qué quiero hacer, qué quiero hacer. Bueno, quizás lamentablemente no toca a nosotros, porque quizás hubiera estado bueno hacer tu propio deseo. Bueno, quizás el mundo haya llegado a tal punto en donde ya no podemos todos hacer lo que queremos. Entonces tenemos que construir un deseo colectivo, común. Y eso implica renunciar todos y cada uno a ciertas cosas. Seguro que van a tener que renunciar mucho más los que más privilegiados son y darle mucho más lugar a los que menos privilegios tienen y menos posibilidades tienen. Y bueno, y la última de ese que queremos hacer es que básicamente también la potencia está en nosotros, ¿no? O sea, por más de que el destino parezca unívoco y Google te plantee que hay una sola forma de llegar, en realidad no. Si pensamos y si reflexionamos, vamos a ver que hay distintas formas de llegar. No sé si algo más, pero por ahora eso. Bueno, yo además de darle la palabra a la Sofi para escucharla, porque estamos ya casi en tiempo, así que si te parece, Pablo, que Sofi plantee algunos aportes o inquietudes similares a lo que nos está contando Diego, y a partir de eso hacemos una síntesis muy sintética y probablemente nos queda una interesante agenda para seguir conversando a través de este medio o en otros espacios con los compañeros. Sí, totalmente. Vamos a escuchar a Sofi y después hacemos un cierre lo más corto posible y nos quedamos con ganas de una segunda parte, sin duda. La vamos a seguir. Pero Sofi, dale, sin más preámbulo, cuando quieras. Buenísimo. Coincido con lo que dice Pablo, con lo que dice Diego, perdón, pero a nosotras y nosotras siempre decíamos que cuando la organización se tuvo que reinventar en la pandemia porque en los barrios de los sectores populares no había para comer, me parece que ahí que se termina mucho la discusión y mucho la parafernalia, ¿no? de pensar y no te da tiempo a soñar, digamos, para seguir construyendo un mundo más justo. Cuando es tan difícil, ¿no? El hambre en el barrio, el hambre, ni hablar en los sectores campesinos cuando no tuvimos accesibilidad a la conectividad, no tuvimos acceso a la educación, históricamente, mucho menos en medio de la pandemia. No tuvimos acceso al agua, no tuvimos políticas públicas que bajaran a territorio y fueran pensadas desde estos sectores. Entonces me parece que nosotros seguimos construyendo organización, mirando al horizonte, soñando, pero también seguimos denunciando, seguimos exponiendo, y no solamente nos queremos quedar en eso, sino que queremos ser partícipes de toda forma de organización pública, de toda forma de organización gubernamental también. Nos parece necesario también, adentro de esos espacios, dar la discusión. Y la pandemia para nosotros vino a visibilizar lo estructural, que vienen siendo las cosas desde hace un montón de tiempo, ¿no? No solamente de la época de Macri, sino que mucho más adelante. Y me parece que en eso también incide muchísimo la juventud, porque nuestra participación es necesaria en todos los espacios, porque hay una juventud que está gritando del campo y la ciudad, que viene gritando hace un montón de tiempo que es necesario ser partícipe en todos los espacios, y
y es necesario también para modificar la vida de cómo la vivieron nuestros viejos y nuestras viejas también. Hace un montón de tiempo que nosotros venimos diciendo que es necesario un espacio de juventudes donde la discusión del campo esté presente, digamos, una representatividad federal que es necesario, pero también que nos hace al horizonte, digamos. Y hoy en la pandemia estamos saliendo desgastados, ¿no? Con ganas de seguir organizándonos, pero también muy cansados de siempre ser los mismos invisibilizados, los mismos desalojados, a los que les prenden las casas fuego, nos prenden fuego el campo, nos prenden fuego la vida. Entonces, para nosotros ningún fuego es político y también era necesario decirlo en este contexto. Agradezco de nuevo la palabra, agradezco el encuentro, agradezco la invitación y bueno, eso, nada más. Muchísimas gracias, compañeros. Patricia, no sé si querés vos... Bueno, la Sofi nos dejó la otra vez, viste, cuando habló de la Ramona Bustamante, que no sé si saben quién fue, una campesina que resistió casi hasta sus 90 y pico de años tenía. Sí. 94 años. 94 años. Y justo cuando hicimos el diálogo con jóvenes, había realmente una bandera no solo para el movimiento campesino de Córdoba, sino abrazada por muchos jóvenes, ¿no? Su figura. Pero bueno, a mí me parece, yo voy a hacer 2 o 3 ideas, que ya las dije hace un ratito, así que muy cortito. No hay duda, y creo que estas 2 experiencias, estas 2 historias de vida, por así decirlo, dan cuenta de la multiplicidad de historias juveniles que antes, durante y seguramente post pandemia están participando y están activando organización a lo largo y ancho del país, ¿no? Así que bueno, eso me parece que desde lo que decíamos, en la capital y en el monte norte cordobés, me parece que esto da muestra entonces de una potencialidad que no es solamente atribuible a la propia condición etaria, sino que también tiene que ver, insisto, con el momento sociohistórico, con las trayectorias familiares, con la escuela, con todos aquellos que inciden y con los cuales nos construimos, ¿no? Así que la otra cuestión que me parece, y le dejo lugar a Pablo para que él haga el cierre, que han salido cuestiones transversales que nosotros venimos identificando tanto en nuestras investigaciones como en nuestra intervención con juventudes, y cuando digo nosotros me atrevo a hablar no solamente del equipo que trabajamos en Córdoba, sino de distintos compañeros y compañeras universitarios, educadores populares, que trabajamos y que nos reunimos en distintos espacios. Me parece que el tema del derecho al espacio aparece fuertemente, el derecho al espacio ya sea territorial urbano o territorial campesino, porque obviamente que el territorio es mucho más que un pedazo de tierra. Eso también lo sabemos quienes trabajamos en unidad por año. El territorio otorga identidad, el territorio es el espacio en el que uno se encuentra con los iguales, el territorio se disputa con los que no son iguales, y en el territorio se pone el cuerpo. Y me parece que, bueno, los jóvenes han estado poniendo el cuerpo de otros modos, quizás no de los modos en que lo hacían o hacíamos hace 20 o 15 o 18 años, pero han estado poniendo el cuerpo en las campañas de cuando se han hecho los hisopados, han estado poniendo el cuerpo en los comedores comunitarios, en los barrios, en las escuelas, y me parece que bueno, esta es una de las acciones que no han sido visibilizadas.
La otra cuestión me parece que también me parece muy fuerte y que tiene que ver con los distintos cruces, digamos, de posiciones de sujeto, decimos nosotros en trabajo social, pero bueno, que tiene que ver con las interseccionalidades, ¿no? El feminismo, el patriarcado, como el feminismo combatiendo el patriarcado, por así decirlo, la soberanía alimentaria, el capitalismo, el medio ambiente, la educación, o sea, hay distintas cuestiones por las cuales los jóvenes se organizan y que les atraviesan en sus vidas, y entonces, bueno, es importante y me parece que para nosotros es relevante poder escuchar cuáles son esos atravesamientos, ¿no? Porque las prácticas son distintas, porque las preocupaciones son distintas, pero están atravesadas por estos y otros ejes que ellos nos han estado comentando o contando. Me parece, digo, también, y esto sería lo último, que los jóvenes no solo han estado actuando en medio de la pandemia, de otros modos que nosotros quizás no serían los clásicos modos de organización o participación, sino que también han estado produciendo. Han producido mensajes. Un gusto, Diego, saber que sos parte de ese documental que nosotros de nuestro equipo de investigación lo difundimos y también lo trabajamos. Los jóvenes también están produciendo sus mensajes, han hecho cortos, han hecho cartillas, han hecho pancartas, digo, no han sido a través de los medios hegemónicos, pero han estado y están poniendo su palabra, y un espacio quizás pensado de otro modo, también es un espacio en el que, bueno, están poniendo la palabra y nosotros estamos intentando escuchar. Así que eso nada más, así le dejo a Pablo, y tratamos de ser puntuales. Excelente, bueno, creo que el diálogo está siendo muy, muy potente, muy sustancioso, muy también, bueno, muy, muy rico, ¿no? A ver, digamos, me quedo con un montón de cosas de las que dijeron tanto Sofía como Diego, y coincido con todo lo que decías vos recién, Patricia. Creo, a ver, como vos decías, que hay algo, que hay varios puntos en común, ¿no? También Sofía decía, bueno, coincido con lo que Diego planteaba, pero por supuesto que hay una realidad, bueno, de las juventudes campesinas. En el caso de Sofía, entiendo que vive en una ciudad mediana, digamos, de una ciudad de las medianas para grandes en Córdoba, como el Club del Eje, que de hecho es muy importante, no le estoy quitando importancia, pero bueno, al lado de Córdoba Capital o de Río Cuarto o de otras ciudades importantes en Córdoba o de, digamos, San Francisco, en fin, hay otras ciudades también importantes en Córdoba, por supuesto, pero digo, de una ciudad mediana en la Argentina, y bueno, sin duda con una realidad muy distinta a la que puede experimentar Diego, o yo mismo, por supuesto, desde otra generación en la ciudad de Buenos Aires y en barrios residenciales de Buenos Aires, porque aparte no vivimos en barrios populares, si bien por supuesto uno transita por barrios populares, no es su cotidianidad, ¿no? o su vida cotidiana. Entonces, yo digo, a pesar de las diferencias, uno puede trazar algún tipo de configuración generacional, ¿no? Algún tipo de punto en común, porque muchas de las cuestiones, ¿no? Sofi, digamos, planteaba el tema, decía, bueno, estamos desgastados, estamos cansados después de la pandemia. Diego no lo decía en esas palabras, pero hablaba de malestares y de la cuestión del futuro y de cierto agotamiento de ciertas fórmulas o ciertas inercias o ciertos sistemas que todavía no se encuentra como el punto de quiebre o de superación, pero sí estamos claros en que están agotadas y en que ya en un punto como no van más, ¿no? Entonces creo que esas percepciones, digamos, también aparecen. Diego tematizaba mucho cuestiones vinculadas con el ambiente, con la relación con la naturaleza. En el caso de Sofi puede ser algo mucho más cotidiano y no lo tematizaba de esa manera, pero hablaba de los campos que se queman y hablaba de las lideresas campesinas que resisten. Es decir, creo que también ahí hay toda una cuestión que parece una causa antigua, que parece una causa que no necesariamente tiene que ser juvenilista, o sea, no es, digamos, cuando yo pienso en juventudes, pienso en otro tipo de causas quizás, sí, pero creo que la de, por
por llamarla de cierta manera, la del ambiente o la de la relación con la naturaleza o la de la crisis climática, son causas juveniles fuertes junto con la de género, ¿no? También Sofi hablaba de un feminismo y uno se imaginaría más una mujer urbana hablando de los feminismos, ¿no? Y bueno, como Sofi también planteaba esto de, bueno, somos un feminismo distinto, sin duda, porque hay una diversidad de formas de ser joven y de formas de ser feminista también, ¿no? Pero entonces creo que son agendas compartidas, a eso iba, ¿no? Creo que son agendas, percepciones compartidas, que son transversales, que quizás justamente constituyen algunas experiencias generacionales en las que se forman y en las que se politizan y en las que convergen con otros y están con otros las y los jóvenes en la Argentina actual. Y lo mismo con la cuestión de lo digital y lo presencial, también aparecía, ¿no? Ahí parece que las juventudes están siempre en lo digital, pero Diego quizás también planteaba esto de, bueno, nos dimos cuenta de la importancia de lo que nos hacía falta lo presencial. En parte la película que Diego comentaba, y genial Patricia que ya la están trabajando en el equipo, qué es lo que queremos hacer, o qué queremos hacer, que ahí Diego me decía, quizás no rodó todo lo que nosotros querríamos que ruede. Mirá, Diego, ahí tenés un lugar a donde le están pasando que vos ni siquiera sabías que estaba la película allá por Córdoba. Sería excelente organizar una proyección en Cruz del Eje, pero volviendo, parte de lo que aparece en la película, por ejemplo, tiene que ver con esta necesidad de lo presencial, del abrazo, del encuentro, de mirarse a los ojos, y cierta potencia de lo virtual, pero también cierta desazón que provoca lo virtual, es decir, cierta ambivalencia, cierta cuestión de estamos hiperconectados, pero a la vez desconectados de los afectos más inmediatos, ¿no? Y eso creo que está bueno también poder procesarlo y poder decirlo, porque como ya dijimos al inicio, creo que todo el aspecto vincular estuvo bastante desatendido en la pandemia, todo el aspecto afectivo, emocional, corporal, vincular, y creo que mucho de lo que hoy conversamos trae esto. Y por último, la dimensión territorial, ¿no? Que aparece fuertemente, que aparece de manera persistente, ¿no? Esto que, digamos, aparece, bueno, de las disputas territoriales, del estar en el territorio, de apropiarse, y el territorio también como los espacios a donde despliegan su vida la juventud, es decir, como los espacios que se apropian las juventudes y que reconfiguran las juventudes. Y eso también tiene que ver con parte de la segregación, con parte del no reconocimiento, con parte de la desacreditación que muchas juventudes tienen, que no son, digamos, habilitadas para ocupar esos territorios, ¿no? Tienen que estar disputándolos y muchas veces amenazadas o criminalizadas o perseguidas o segregadas cuando están diciendo, bueno, este espacio es el espacio que nos queremos apropiar, que queremos habitar, en el que queremos estar y que queremos entonces reconfigurar también como un proyecto de vida. Bueno, tenemos que despedirnos, ya hace como 8 minutos que deberíamos haber terminado. Esperemos que no nos corten porque estamos excediendo de los 40 minutos, pero realmente fue una conversación muy, pero muy potente. Agradecemos al MinSit, por supuesto, por la invitación. Queríamos hacer algo diverso. Estamos con Patricia de un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, conmigo, que soy de un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires, con Sofía desde Cruz del Eje Córdoba, con Diego desde un barrio de la ciudad de Buenos Aires, y nos parecía un poco justamente entramar esta diversidad para reconocer la diferencia, pero también para construir lo común en la diferencia. Yo me quedaría por acá agradeciéndoles, despidiéndoles, y bueno, no sé, creo que Sofi, Diego, Patricia, si algún segundo de una despedida, y si no, ya tenemos que irnos. Nos vamos a encontrar seguramente en otros espacios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias la invitación. Abrazo grande. Chao, abrazo. Chao. Bueno, nos vemos.